Argentina-Uruguaya estamos, entiendo, jesuitas, colaboradores de nuestras obras, de los jesuitas, tanto de Argentina y Uruguay, ya que formamos, por ahí para los que, porque también hay algunos invitados, entonces formamos una misma provincia, la compañía está dividida en provincias, y Argentina y Uruguay son una provincia, así que hay jesuitas, colaboradores, invitados de estos dos países, o ligados a nuestras obras que pueden estar en distintos lugares, la verdad, del mundo. Y cómo es entonces esta jornada, está organizada desde el sector social, la compañía tiene distintos sectores, el sector educación, el sector parroquias, y este es el sector social el que organiza esta jornada para reflexionar sobre la pandemia. Yo ahora le daré la palabra a nuestro provincial, a Rafael Velasco, que comentará un poquito sobre esta jornada y después paso a hacer algunas otras indicaciones. Gracias, Guille. Buenas tardes a toda la multitud aquí en el Zoom. Sí, breve lo mío, la finalidad de tener este espacio de reflexión tiene que ver con una necesidad que en medio de lo que la pandemia nos ha traído a todos de sorpresa, de incomodidad, de empezar a revisar prácticas, prontamente, al menos los jesuitas, entendimos que debíamos pasar a la acción, no solamente cuidarnos nosotros, sino que debíamos empezar a hacer algo para atacar las consecuencias de la pandemia, y de ahí surgieron varias de las campañas de distribución de alimentos que se han hecho, se están llevando a cabo en el lado argentino y también en Uruguay, en otra dimensión. Pero al ver que esta pandemia a nivel epidemiológico traía una epidemia de hambre, de personas que dejaban de percibir su salario, que perdían su trabajo, que perdían incluso el modo más informal de trabajo, nos vimos movidos a que había que salir a estar en este momento acompañando y haciendo. Y eso con montones de colaboradores y colaboradoras en las dos márgenes de la provincia. Pero claro, también nosotros creemos que acción sin reflexión puede ser un problema, ¿no? Y que una vez que uno ataca, digamos, la emergencia, necesita pararse y pensar, ¿no? Preguntarse por las causas, preguntarse por hacia dónde va todo esto, ¿no? Y por eso este espacio de reflexión, donde le hemos pedido a Nicolás y a Rodrigo, Nicolás Albertoni y a Rodrigo Sarazaga, uno desde Uruguay y el otro desde Argentina, que nos ayuden a reflexionar acerca de la cuestión social en este contexto, de qué mirada podemos tener hacia un futuro, y que nos ayude para pensar cómo pensar una nueva normalidad un poco más evangélica, ¿no? Ese es el horizonte finalmente, aquí no tenemos las respuestas, pero sí empezar a problematizar un poco la realidad para comprenderla un poco mejor y para ver de qué manera podemos obrar en esa realidad, ¿no? para ayudar a hacer el reino de Dios. Esa es la finalidad, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer comienzo de reflexión. Les agradezco muchísimo a Nicolás y a Rodrigo que hayan accedido. Le agradezco mucho a Guillermo la organización y a Álvaro, y a todos ustedes que están presentes. La cantidad de gente presente demuestra que hay bastante interés en el tema. Gracias. Bien. Bueno, como entonces les decía Rafael, gracias por estar, y queremos que entonces que estas reflexiones nos ayuden a nosotros en la tarea que estamos haciendo, que muchos de ustedes están trabajando en obras nuestras en nuestra provincia, ¿no? Bien, entonces les cuento más o menos cómo será la estructura de esta jornada. Pasaremos a las dos presentaciones, primero la de Nicolás y después la de Rodrigo,
Y después habrá un momento para preguntas, ¿no? Que esas preguntas ya las pueden ir escribiendo en el chat. Y después entonces al final nosotros estaremos con Álvaro dando lugar a una u otra pregunta y que puedan contestar Rodrigo o Nicolás o ambos, ¿no? También para los que por ahí estaban interesados, las dos presentaciones de Rodrigo y de Nicolás están grabadas, van a ser grabadas y a partir de mañana las podrán encontrar en la página, en el portal de los jesuitas Aru, ¿no? De la provincia. Bien, entonces paso a presentar a Nicolás Albertoni, que es investigador del Laboratorio de Política Internacional de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, y de hecho está con nosotros desde allá, desde Los Ángeles. Él está terminando su doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tiene además una maestría en Economía por la misma universidad y un máster de la Escuela Política Exterior de la Universidad de Georgetown. Él además es autor de 3 libros sobre la inserción internacional y el desarrollo de Uruguay. Entonces, muchas gracias Nicolás por estar con nosotros y entonces te dejo la palabra a vos. Muchas gracias, Guille. Gracias por la invitación, a ti, a Álvaro, bueno, y a Guille, en general a todos, a Rafael también, para conversar hoy. La verdad que para mí es un gusto, como tú decías, estoy un poquito lejos, así que viviendo esta realidad como por la familia en Uruguay, pero también aquí, ¿no? Como persona que está viviendo en este país, también esta realidad de esta dimensión. Voy a dividir estos minutos de la presentación en 2 partes. Primero, por un poco de formación profesional, me voy a referir un poco a esta pandemia de una mirada más global, si se quiere, como una visión más de sociedad global, si así lo podemos llamar. Y segundo, ajusto un poco la lupa y me voy a tratar de referir un poco a reflexionar sobre una mirada un poquito más social y política, pero más desde el llano, ¿no? Y bueno, y sobre Uruguay específicamente, que como les digo, lo he vivido como observador, con gusto en las preguntas y respuestas seguro pueden surgir algunas cosas específicas a las que también con gusto me referiré. Entonces, empezar resaltando quizá el contexto que me parece importante, creo, como los que estamos hoy, educadores, formadores, acompañantes en general. Estamos viendo un contexto, y esto no es nuevo, obviamente, de enorme ansiedad por tener que lidiar con un contexto de lo que a veces se llama incertidumbre extrema, ¿no? Es decir, que lisa y llanamente no sabemos qué puede pasar la semana que viene. Y me parece bueno como para ponerle foco, algo que escuchaba hace pocos días al doctor Fauci, que es lo que acá se ha llamado un poco la voz de la ciencia aquí en Estados Unidos. La Universidad de Georgetown organizó un evento para exalumnos y docentes en general, y hablaba él, de hecho tengo entendido que el doctor Fauci es exalumno de un colegio de la compañía Holy Cross, y decía algo interesante para por lo menos enmarcar esta conversación. Primero, la incertidumbre radical que vivimos se basa en la naturaleza evolutiva de la pandemia, ¿no? Básicamente estamos todos viendo nueva evidencia, desde la punta de la ciencia hasta nosotros, ciudadanos de a pie, observadores de esto, nueva evidencia que genera obviamente nueva información y, por qué también no, nuevas ansiedades en estos procesos. Un segundo foco de esto es interesante ver que se topa con un desafío ya existente, pero que es el de grupos enfocados y dedicados a generar noticias falsas, ¿no? Los intereses de estos grupos son diversos y a veces ridículamente inimaginables en comparación con las causas que tienen, pero ya pocas dudas existen, de hecho hay comprobadas hasta judicialmente de que existen grupos y escuadrones en el mundo generadores de noticias falsas, que yo creo que se topa con un contexto tan serio como este, de una pandemia y con todos sus efectos sanitarios y económicos, que no es un dato menor. Y el tercer punto, que aquí sí nos atañe un poquito más a nuestra lógica latinoamericana, es el enorme desafío que genera este tipo de situaciones en un mundo que ya venía en muchos contextos en Occidente polarizado y politizado en este tipo de crisis, ¿no? Entonces, un debate que de alguna forma debería ser más científico y sanitario, muchas veces vemos que sectores de la sociedad lo toman como propio, y fíjense que a veces
y es muy cercano a lo que pasa en América Latina. Es decir, una cuarentena, mantenerla o no, puede ser a veces significado para algunos grupos de derrota y de victorias para otros, cuando en realidad al final del día debería haber un debate quizá un poquito más serio en ese sentido sobre alguna base científica y sanitaria. Puesto este marco de los pilares de por qué a veces estamos viviendo esta incertidumbre extrema, me gustaría empezar, como les dije, con una mirada más global. Y sin duda estamos ante un cambio de era radical, es decir, a veces vivimos épocas de cambios y otras veces vivimos en cambios de épocas, ¿no? Como a veces se dice, y más técnicamente hablando, a veces lo que se llama las coyunturas críticas, cambios en los que de alguna forma se genera una nueva lógica institucional, política, económica, y sin duda estamos ante este contexto. Parafraseando un poco ahora este autor famoso que es Harari, ¿no? En su reciente libro que es las 21 lecciones para el siglo XXI, él habla de que estábamos en un mundo VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, y estamos pasando a un mundo UTRU, él define, ¿no? De transformaciones sin precedentes e incertidumbres radicales. Yo creo que esa transición entre el mundo VUCA y UTRU, que ya se venía generando, se topa, repito, nuevamente con esta pandemia. Y acá es interesante, repito, para formadores, acompañantes en general, no caer nosotros a veces en una causalidad facilista de que, bueno, esta pandemia va a generar grandes problemas, que vaya si los va a generar, pero no perder de vista de que el mundo ya venía bastante mal herido desde antes, ¿no? Es decir, en este mundo sediento por respuestas causales, ¿no? Que X pasa por Y, yo creo que es también bueno a veces tomar cierta perspectiva y decir, bueno, la pandemia de alguna forma va a reforzar cosas y debilidades que ya veníamos viendo. Entonces, parafraseando a veces a Paul Valéry, que decía, bueno, si de alguna forma estamos entrando al futuro, estamos entrando marcha atrás, ¿no? Porque de alguna, como les decía, yo creo que ya veníamos con muchas debilidades sociales, y vaya si América Latina puede ser ejemplo, lamentablemente, de eso, que va a generar que esto se potencie. Punto final sobre este marco más general, fíjense que desde la política pública hay una subárea que se llama la prospectiva, que básicamente, en forma fácil, es proyectar escenarios futuros, dada información que uno cuenta hoy. Y las técnicas que a veces propone la prospectiva, yo creo que nos pueden increpar y motivar a veces algunas reflexiones cuando nos enfrentamos a estos contextos. Y es interesante ver que lo que sugiere de alguna forma la prospectiva en estos contextos es que si bien todo el mundo está tratando de entender lo que va a pasar mañana, en realidad la reflexión es, terminemos de entender la era que vamos a dejar. Es decir, nadie de alguna forma, si quiere decir que va a pasar mañana, va a tener una respuesta acabada, y quien la tiene muy probablemente esté mintiendo. Entonces, terminemos de entender el mundo que estamos dejando, que es ese mundo en el que las debilidades se potenciarán, sin duda, con esta pandemia. Y acá les hago una breve ayuda de memoria, ¿no? Es decir, fíjense que el día antes de la pandemia, si se quiere, y si sacamos una foto, teníamos una crisis migratoria de refugiados aún no resuelta, que es una de las crisis que sin duda, después del 2010, básicamente tras la primavera árabe, es una crisis global aún sin resolver. Miraba datos hoy, pero los últimos datos actualizados a 2019 de forma anual, estamos hablando de casi 80 millones de personas desplazadas por diversas razones, en gran medida a veces por razones de violencia en su país de origen. 26 millones de esas personas son refugiados. Fíjense que 4 millones de estos son de nuestro continente y por situaciones como la que está pasando en Venezuela y demás que han generado grandes flujos migratorios. Desafíos ambientales, que también nos dejaba ese mundo antes de la pandemia y que sin duda se podrán ver potenciados próximamente. Y tensiones comerciales, como las que ya hemos visto, esto de la lógica de las guerras comerciales entre países y demás. Y después crecientes tendencias populistas de alguna forma, ¿no? Un nacionalismo político y económico que sin duda potenciará todos estos escenarios. Por eso, si me tengo que afiliar de alguna forma a alguna teoría de lo que uno está mirando hacia adelante, quienes han tratado de poner en orden esto, Danny Roderick, un profesor de la Universidad de Harvard, decía que al final del día no vamos a ver un mundo nuevo, vamos a ver un mundo en que las debilidades se potenciarán. Me parece algo bien gráfico cuando a veces uno lee escenarios apocalípticos, ¿no? Es decir, el otro día miraba también como que va a haber una nueva Naciones Unidas, bueno, es decir, quizás no nuevas cosas, pero sí en que las debilidades que ya conocemos se potenciarán. Y un punto final relativo a esta primer columna de la que quería conversar, sin duda vamos a ver escenarios, y ya de hecho el último informe lo proyecta, de un crecimiento
terrible de la pobreza, ¿no? Es decir, todo esto de alguna forma que estamos viendo generará, de hecho los números concretos hablan de que la situación incrementará en 45 millones de pobres en situaciones, en contexto de pobreza para 2020, a fines de 2020, inicios del que viene. Por lo que estaremos pasando a números, fíjense, disculpen tanto números, pero al final del día de unos 185 millones de personas en índice de pobreza en la foto de 2009 a 230 millones a finales de este año. Una región como la nuestra, que ya era con índices de desigualdad de los más grandes del mundo, incluso más que África, tras esta pandemia de alguna forma ya no tendrá por frente una pandemia únicamente desde el punto de vista sanitario, sino sin duda una pandemia social, de algo que ya conocíamos, pero repito, se potenciará. El segundo punto, para de alguna forma todo esto es motivar y seguir la conversación en preguntas. Me gustaría conversar un poquito más desde el llano, ¿no? De lo personal, que yo creo que hay otras reflexiones que se abren y a veces como educadores y en el contacto con docente, alumno, nos puede ayudar. Yo creo que algo interesante que nos deja esto y que debemos incluso aprovecharlo, es algo tan sencillo como el atesorar el yo no sé. Hace pocos días, un colega de Columbia me mandaba un borrador de un paper que está escribiendo, muy interesante, que de hecho se llama I don't know, yo no sé, de cómo los ciudadanos reaccionan cuando un líder gubernamental, o los policy makers en general, como se dice, el hacedor de política, dice no saber, es decir, tiene la valentía de decir estoy ante un escenario del no saber. Usan diferentes metodologías, pero de alguna forma lo que nos resalta a los efectos de nuestra conversación es esa humildad que a veces se necesita en estos contextos de no solo expresar que no se sabe, sino más bien también escuchar a otras áreas que también pueden acercarme un poquito a respuestas que se necesitan. Y creo que de este tipo de visiones podemos sacar mucho, ¿no? Como docentes, formadores, para lidiar con estos contextos de incertidumbre. Y por qué no plantearnos escenarios, ¿no? de un ejemplo de cuando a veces nos enfrentamos con alumnos y, en fin, personas con las que trabajamos en nuestros movimientos, del saber responder, no lo sé, pero averigüémoslo juntos. Algo tan sencillo, ¿no? Pero que de alguna forma se adapta a estos tiempos que vivimos, que bueno, como dijera Benedetti, ¿no? Cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Yo creo también que desde un punto de vista más ahora de la ciencia, si se quiere, cómo se está viendo de las diferentes ciencias, es interesante. El otro día vi una nota que decía, la pandemia reveló que la ciencia no tiene todas las respuestas. Me da mucha gracia, porque al final del día yo creo que no revela nada en ese sentido. De alguna forma nos recuerda que la ciencia y este tipo de debates se basa justamente en el saber. Un recordatorio de que la esencia de la ciencia justamente es esa intriga por lo desconocido. Es decir, no saber es parte del quehacer científico. Y es sobre este punto el segundo plano de esta segunda columna y final al que me quería referir, que quizá puede dar algunas pistas también de cómo manejarnos y generar algunos nuevos espacios en este contexto. Yo creo que la necesidad de diálogo transversal va a ser un tema crucial en el mundo post-pandemia, algo que ya veníamos percibiendo en muchos escenarios de crisis anterior, obviamente la pandemia, pero que yo creo que se intensificarán. Y en esto no me refiero a la transversalidad generacional únicamente, ni tampoco el diálogo ciencia y Estado, del que se ha hablado mucho en los últimos días, sino más bien entre las ciencias, ¿no? Y a veces cuando hablo de las ciencias, entre las diferentes temáticas y especialidades en las que nos encontramos cada uno. Fíjense que muchas veces, desde la ciencia, se critica al Estado diciendo que éste escucha poco a la ciencia, pero pocas veces las dialogamos entre nosotros, las ciencias sociales, los educadores, en las diferentes áreas de lo importante de alguna forma de entender el entramado de conocimiento para poder dar de alguna forma respuestas no únicas que hay ahora, sino más bien multidimensionales. Hay un libro reciente, que de hecho es un filósofo de Fordham University, que dice Knowing Our Limits, sabiendo nuestros límites, ¿no? Ese en Valentine, si lo quieren googlear. Es un libro interesante porque de alguna forma plantea, tengo entendido se publicó el año pasado, plantea el escenario de justamente que a las personas nos cuesta mucho, muchas veces, bajarnos de nuestro pedestal de opiniones, ¿no? Es decir, nuestra opinión de alguna forma es difícil a veces derribarla, y en estos escenarios si algo debemos proponernos es la transversalidad y la interdisciplinariedad
epistemológica, como le llama Valentine, pero dicho de forma más fácil, es el saber escucharnos un poquito más para tener una visión más cognitiva de la realidad que nos toca vivir. Les cuento un poquito un testimonio para cerrar de lo que vivo aquí. De hecho, trabajo, como decía Guille, en un laboratorio, que de hecho podrán ya ver en el nombre, es raro un laboratorio más de ciencias sociales, cuando estamos acostumbrados a ver los laboratorios más del punto de vista más de ciencias duras, si se quiere. Y acá trabajamos con una transversalidad que le llamamos transversalidad en cruz, que se basa en la lógica de transversalidad vertical, que es generacional, en grados de estudio, es decir, en cada proyecto tiene que participar un estudiante de grado, y después la transversalidad horizontal, que es por temáticas. Cuando se propone una hipótesis de trabajo, un punto de vista más de investigación general, se filtra al menos por 3 ejes, ¿no? A mí a veces me toca confrontar mucho, obviamente por la esencia, con más del área de empresas, política internacional, políticas públicas, pero lo que siempre tratamos de decir es que si queremos un diálogo entre la academia, por ejemplo, y la realidad política, tenemos que pasarlo por lo que a veces se llama el filtro CEP, socialmente útil, económicamente rentable y políticamente realizable. Punto final. Yo creo, para cumplir con los 15 minutos a los que me había comprometido, yo creo que ante todo en nuestros espacios, lejos de a veces ahogarnos en la ansiedad, que sin duda todos de nuestros rinconcitos estamos viviendo, no solo hacia nosotros mismos, sino también con quienes somos parte, nuestra comunidad, nuestros alumnos, también tomar esto para aprovechar este tipo de reflexiones que nos generan desde un punto de vista social, comportamental, de nuestra forma de educar, si se quiere. El Papa Francisco, en su último libro ahora, que es La vida después de la pandemia, que, en fin, que no lo he visto, pero súper recomendable, un libro fácil, chiquito, decía, abro comillas, pensábamos que estábamos siempre sanos en un mundo que se encontraba enfermo. La tempestad desenmascaró nuestras vulnerabilidades. Dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Y justamente el comienzo de la fe es saber que no somos autosuficientes. Cierro comillas. Yo creo que vaya si esta pandemia también nos motiva a servir para que de alguna forma nos fijemos de que si bien dejamos en evidencia como mundo, si se quiere, como sociedad global, de que en muchas cosas no estábamos preparados, yo creo que también sale a flor de piel de que queda en evidencia una solidaridad latente que se despierta en momentos difíciles. Bueno, nuevamente muchas gracias y después abierto a las preguntas que vayan surgiendo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tus palabras, por tu presentación. Y entonces, nuevamente, les repito, los que quieran por ahí preparar algunas preguntas o ya las pueden ir planteando en el chat y después al final de las presentaciones las vamos a ir poniendo al aire, las vamos a ir comentando, leyendo. Bien, y entonces le daré la palabra a Rodrigo Sarazaga. Rodrigo Sarazaga es jesuita, director e investigador principal del CIAS, el Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas de la Compañía de la Provincia Argentino-Uruguaya. Sacerdote jesuita, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Berkeley, en California, postdoctorado de la Universidad de Notre Dame, también en Estados Unidos, licenciado en Filosofía y licenciado en Teología. Sus trabajos se centran en la investigación de problemas de redistribución, clientelismo y política electoral. Es fundador y presidente de la Escuela de Liderazgo Político del CIAS, profesor invitado en la Universidad de Georgetown, es investigador adjunto del CONICET y autor del libro La pobreza de un país rico y además compilador junto con Lucas Ronconi del libro Conurbano Infinito, actores políticos y sociales entre la presencia estatal y la ilegalidad. Entonces, te dejo la palabra, Rodrigo, para tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Gracias, Guille, con mucho gusto. Parece que dormiste a todos con la presentación, Guille. Bueno, teníamos que haber hablado al revés, Nicolás, porque en el fondo vos abrís algunas perspectivas de fe y de esperanza, y yo voy a hablar de Argentina y me cuesta más abrir. Voy a intentar, para mantener el tono, oportunidades de fe y de esperanza en la Argentina, pero advierto que es más difícil tal vez.
De hecho, ya nosotros, en esto que decía Nicolás, ¿no? Ya antes de la pandemia, si el mundo estaba complicado, Argentina estaba más que complicada. El último dato que tenemos de medición de pobreza pre-pandemia es del 35% el segundo semestre del 2019, y de indigencia 8%. Indigencia a veces pasa inadvertido por el de pobreza, pero en rigor lo debiéramos mirar más porque ese 8%, 10% de indigentes que tenemos en Argentina son los que literalmente no comen, ¿no es cierto? Tienen dificultades para comprar la canasta básica de alimentos. Estamos hablando que Argentina tiene en la indigencia en torno a 4,5 millones de personas. En torno al desempleo, que es bastante polémico cómo se mide en Argentina, tenemos un 10%, hay una anécdota graciosa de Cristina con Sarkozy, en un momento se cruzan, yo creo que año 2010, y estaban los dos en 7%, entonces Cristina orgulloso le dice, tenemos el mismo desempleo, y Sarkozy le dice, si yo lo midiera como usted tengo 0, ¿no? Así que ese 10% de desempleo es algo, puede ser algo engañoso, mucha gente no tiene empleo y no busca, entonces ya no entra como desempleado. Pero sí hay un número ahí que es particularmente significativo, me parece, para la configuración social de la Argentina en este momento, es el alto grado de informalidad. Sacando un tercio, poco menos de un tercio, que son empleados en el Estado, el resto de los empleados casi se dividen igualmente entre formales e informales, un poquito menos informales, pero casi lo mismo. El informal es el que no tiene aportes, no tiene obra social, por lo cual no tiene jubilación, no tiene cobertura médica más que la pública en hospitales. Hacia final del 2019 teníamos en torno a 4.228 villas y asentamientos en la Argentina. Coincidiendo con ese número de indigentes es más o menos, no lo sabemos bien, porque uno de los grandes problemas que tiene el Estado argentino es la falta de datos, pero es en torno al 10% de la población viviendo en villas y asentamientos, que se concentran particularmente en otro gran problema demográfico que tiene la Argentina, que es el conurbano. A la capital, y rodeado a la capital, un continuo urbano en el cual hay 1.419 villas, y tenemos el 37% de la población, unos 13,5 millones de habitantes, viviendo en lo que es el 0,05% del territorio. Y de esos 13,5 millones, el 40% son pobres. Tenemos algo así como concentrados en ese 0,05% del territorio, algo así como 5,5 millones de pobres y 1,5 millones de indigentes. Casi el 40% de los pobres del país están concentrados en el conurbano. Uruguay tiene de alguna manera este problema, pero obviamente se dan cuenta ustedes, obviamente Montevideo concentra gran parte de la población, pero obviamente el tema del conurbano en comparación es la escala del problema, ¿no? Tener 13 millones concentrados en un espacio tan reducido y con tantos problemas estructurales. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta a este mundo fragmentado de pobres indigentes, informales laboralmente, villas y asentamientos, y una capital con niveles de vida comparables a los de los países desarrollados, rodeada de un conurbano mayormente pobre? La respuesta del Estado de fines de los 90, diría, desde el 96 hasta acá, ha sido una masiva transferencia de ingresos a través de distintos planes sociales. Del continente de Argentina es el que, sacando Cuba, que los números también son bastante inciertos, y Brasil, que está más o menos ahí, Argentina es el país del continente que tiene un porcentaje del gasto del PBI más alto como gasto social. El gasto social, en términos del PBI, anda en torno al 13% en Argentina, y eso del gasto público se lleva aproximadamente el 78%. No tengo la cifra
última, pero en tiempos de Mujica, para que se den ustedes una idea, en Uruguay andaba en torno al... El gasto social era en torno al 59% del gasto público. Obviamente la mayor parte de ese gasto social se lo lleva el sistema previsional, por eso cada tanto se tratan de los gobiernos de recortar ahí para ajustar el déficit y explotan. Pero sí, en Argentina de ese gasto social se está llevando algo más de la mitad y hay 6 puntos, es decir, un tercio, un poco más de un tercio de ese gasto social que se lo llevan propiamente lo que nosotros llamamos los planes sociales. Y ahí hay 4 grandes grupos, le diría. En Argentina hay 3,5 millones de jubilaciones no contributivas, que quiere decir que hubo 3,5 millones de personas que no contribuyeron, porque no eran empleados formales, acuérdense lo que les decía antes, pero el gobierno dio una moratoria en el 2005, que se repite en 2007 y 2011, por el cual se pueden jubilar. Entonces, son de hecho como un plan, ¿no? Se le transfiere ingresos a alguien que no contribuyó a cambio de ese ingreso, ¿no? Después podemos discutir si está bien o está mal, pero significa un gasto muy grande. Para que se den idea, son alrededor de 817.000 millones de pesos en la Argentina. Como gasto social en planes es el más grande. Después está la asignación universal por hijo, que es a los hijos de los desempleados, de ese 10% de desempleados, más ese 40% de informales, como no cobran un sueldo que tenga una asignación familiar formal, bueno, se les da una asignación universal por hijo. Eso abarca en la Argentina a unos 4.100.000 niños, unos 3 millones de hogares, para que se entienda. Luego, además de esto, hay otro gran rubro, que son las pensiones no contributivas, que son por invalidez, para madres de más de 7 hijos, y eso tiene más o menos 1,5 millones de beneficiarios. Y es el tercer rubro grande de gasto social. Y un cuarto, que en general se canaliza a través de los movimientos sociales como modo de negociación y pacificación, que es el sueldo social complementario. Eso tiene hoy en torno a algo menos de 300.000 beneficiarios. Estos 4 grandes rubros, que les digo, que funcionan dentro de los desempleados y la informalidad como gasto social, hace que junto con los empleados públicos, en torno al 62% de los argentinos vivan directamente de una transferencia del Estado. Hay una gran dependencia de la fuerza laboral de la transferencia de ingresos del Estado. Básicamente, a este gran problema que tiene Argentina de población desempleada, población informal, la respuesta de los últimos 20 y pico de años ha sido una masiva transferencia de ingresos, lo cual obviamente supone presión, lo cual obviamente afecta sobre el déficit y sobre la inflación. Con la pandemia, estos gastos sufrieron todavía un aumento más, porque apuntaron ahora no solo a esta transferencia masiva sobre estos sectores informales y desempleados, sino también sobre el obrero. Entonces, sobre el obrero formal. Entonces hubo ayuda a las empresas para poder pagar los sueldos, y eso se llama ATP, y hubo además un ingreso extraordinario que se llama IFE, que son 10.000 pesos que se le dio aproximadamente a 9 millones de personas en 2 veces. Eso supone en cada ronda un gasto de 90.000 millones de pesos. O sea que todavía a los informales que tenían una contención social se les sumó unas transferencias bastante masivas a sectores formales e informales, porque la IFE abarca más. La IFE es más bien informal. Esto crea, consolida un sistema social, este sistema de enfrentar la pobreza transfiriendo ingresos, bueno, crea una sociedad bastante bipolar, ¿no? Podríamos hasta ejemplificarlo con la cuarentena, ¿no? Hasta la cuarentena de Netflix, decíamos con algunos de ustedes, y la de radio, ¿no? La cuarentena de los que pedimos delivery y de los que tienen que pedalear para llevar el delivery. 2 mundos muy apartes, el de la formalidad laboral, que vive en un barrio en el que tiene propiedad, y un mundo de informalidad laboral, que una parte vive en barrios populares, barrios precarios o en villas y asentamientos, y su mayor ingreso proviene de un plan
de una transferencia de ingresos que le hace el Estado. Genera una sociedad muy bipolar. Esta transferencia masiva de ingresos tiene una ventaja, que es que ha hecho que no haya estallado socialmente. La transferencia tal que se pacifica. Y en Argentina, desde el 2001, tenemos el fantasma del estallido, ¿no? Nos da la impresión que cada vez que hay una crisis, todo puede volar por los aires. Bueno, algo positivo de esta transferencia de ingresos que asegura, cosa que no pasó en el 2001, que no existía todo este gasto social, asegura que no estalle. Eso además de que esta vez coincide que, bueno, el gobierno es peronista y los intendentes del conurbano son peronistas, entonces genera menos actores interesados en afectar la gobernabilidad también. Incluso los movimientos sociales no parecen interesados en afectar la gobernabilidad. En la salida entonces de la pandemia enfrentamos, creo que, 3 rubros de problemas muy grandes. Uno creo que lo decía Nicolás y que es particularmente cierto para Argentina. La pandemia dejó al descubierto que a pesar de todo este gran gasto, el Estado que tenemos es muy deficiente. De hecho, hay contradicciones flagrantes en el mismo modo de comunicación del gobierno, ¿no? Te dice que hay un protocolo de higiene para evitar el COVID. Este 10% que vive en villas y asentamientos no tiene agua potable de red. Te dicen que tenés que seguir las clases online. La conectividad en todo el conurbano, en todos estos barrios, es precaria y cuando no es un solo celular de una madre de 7 hijos. Te dicen el aislamiento social, y yo estos días repartiendo estas cajas de alimentos, decíamos uno que decía recién Rafa, he encontrado hasta 6 familias en un hogar. Es imposible el aislamiento social. Hay una propaganda del gobierno por radio que por el dengue dice que revuelvas el agua con un tenedor y vos cruzás el conurbano y son kilómetros y kilómetros de zanjones con agua estancada. Entonces hay un problema enorme, es un estado gaseoso que no llega a ser una inversión estructural. Transfiere ingresos, te pone plata en el bolsillo para que seas un consumidor de pan, leche y no vayas a protestar, pero no logra hacer transformaciones estructurales, mucho menos de ese conurbano infinito que les describía recién. El gasto social es alto, pero tenemos un problema enorme como segundo problema para que sea eficiente. Sobre todo eficiente en 2 aspectos. Primero, el Estado no tiene la información. El Estado, el IFE se notó mucho en este ingreso extraordinario que puso el Estado, no tiene, y sobre todo no tiene la información a nivel de hogar. Entonces a mí me ha pasado ahora distribuyendo cajas, en una caja llegás a una casa, en Gregorio Laferrer, en Quilmes, en San Miguel, y en una casa tienen el sueldo social complementario, la asignación universal por hijo, el IFE, una bolsa de mercadería de la municipalidad. Y ahí llegamos nosotros también con nuestra caja. Y en la misma casa, en la misma cuadra, en la casa de al lado, por ahí no tienen nada. Porque el Estado no tiene la información a nivel hogar. No sabe, tiene la información a nivel individuo, pero no sabe cómo esos individuos se combinan en el hogar. Entonces, por ahí hay 4 adultos, cada uno recibe uno y el hogar está recibiendo en promedio un hogar un ingreso de 55.000 pesos, de lo que cobro yo como investigador del CONICET. Y en el hogar de al lado no hay nada. Entonces hay un problema enorme de eficiencia a raíz de la falta de información. También un problema enorme por falta de articulación, que muchas veces se debe simplemente a esta ignorancia, y otras veces a que hay mediadores de estos planes que tienen interés en conservarlos y entonces no tienen ningún interés en articular. Hay un debate ahora muy grande acerca de, bueno, sacar todos estos planes y dejar solo un ingreso universal que sea único y que llegue a todos, ¿no? Que tiene sus ventajas y sus problemas. Creo que, en definitiva, más allá de estos 2 problemas, el Estado que tenemos tiene problemas para dar respuestas estructurales, problemas para dar agua potable, para dar cloacas, para dar educación, un gasto social que es muy ineficiente por un Estado que no tiene la información y por mediadores que bueno, viven de esta mediación. Incluso a veces puede ser la Iglesia también, ¿eh? La Iglesia en algunos lugares
tiene comedores que prefiere que la gente venga al comedor antes que algún sistema que sea más eficiente, porque eso le mantiene viva a la comunidad. Y eso puede tener un valor. No necesariamente la mediación es negativa, pero ciertamente dificulta la articulación. Junto a estos dos problemas, el tercero, y que me parece que todavía veo que al gobierno ocupado en la pandemia le cuesta elaborar una respuesta, es básicamente Argentina no sabe dónde crear empleo y mucho menos cómo enganchar esta masa de 40% de desempleados informales en esos rubros que podrían generar empleo. En el conurbano el 54% de los jóvenes no está terminando el secundario. De los que terminan y van a la universidad, el 70% abandona en el primer examen, porque se dan cuenta que no pueden responder, simplemente no tienen. Tenemos un sistema que cuando alguien abandona el secundario, incluso cuando abandona la primaria, no se prende ninguna luz en el tablero del Estado, no pasa nada. Un chico, una chica puede dejar la escuela primaria hoy para ir a cartonear y el Estado no tiene ninguna reacción a eso. Y el sistema de secundario y universidad no los está preparando para enganchar en ningún empleo. Y no tenemos todavía, yo no veo, tal vez saliendo de la pandemia, este gobierno empiece a elaborar una idea de rubros donde va a crear oportunidades para estos desenganchados. Pareciera faltar todavía una épica de una Argentina que se pudiera poner de pie apostado en qué rubros vamos a generar divisas, el eterno problema del estrangulamiento externo que tiene Argentina, dónde vamos a generar empleo y cómo vamos a capacitar a esta masa de gente desde el secundario para que se enganche ahí. La fórmula de Cristina bajando a la vicepresidencia y Alberto yendo a la presidencia fue una respuesta electoral justamente a este problema de bipolaridad de la Argentina. Cristina tiene el voto, el 70% de la gente en las villas la vota a Cristina, el 67% de los informales la vota a Cristina, el 74% de los que tienen planes la votan a Cristina, pero ese porcentaje cae mucho en otra base tradicional del peronismo, que es el obrero de fábrica formal. Y por eso Cristina baja a la vicepresidencia para quedarse con este voto que alguna vez fue de Massa. Y entonces junta electoralmente a el obrero formal de clase media baja con el informal. Bueno, lo que ha tenido una respuesta electoral de enganche, de acercamiento en estos dos mundos, todavía no tiene una respuesta programática de gobierno, una propuesta que nos explique cómo estos dos mundos que se acercaron, combinaron electoralmente, se puedan combinar en una Argentina productiva. No tenemos todavía una idea de cómo enganchar a la gente, a nuestra gente, en el sistema productivo. Y en ese sentido, el problema se va a agravar porque, bueno, hay una clase media de monotributistas, de trabajadores independientes, que salida de la pandemia va a estar más cerca del mundo de la informalidad que del mundo de la formalidad. Bueno, creo que me robé algunos minutos, así que hasta acá llegué yo. Bueno, gracias Rodrigo por tu presentación, tus palabras. Gracias también a Nicolás